Me follé a mi mejor amigo en una noche de borrachera en Almería. Y al día siguiente, juramos que sería nuestro secreto eterno. Pero Antonio, con sus ojos negros como el mar Mediterráneo, me miró y dijo: Pablo, eres mi esposo en esta mierda de vida. Años después, cuando el dinero lo convirtió en un extraño, descubrí que el amor no resiste la ambición. Y el mío se rompió en pedazos irreparables. Recuerdo esa primera noche como si fuera un puñetazo en el estómago. Era verano en Almería. El calor pegajoso nos envolvía como una manta sucia. Y el alcohol corría por nuestras venas como veneno dulce. Antonio y yo habíamos crecido juntos en las calles polvorientas de Roquetas de Mar, donde el sol quema la piel y el mar promete libertad pero solo entrega sal y desilusión. Él era el tipo de hombre que todos admiraban, alto, moreno, con una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Pero debajo de esa fachada llevaba una rabia contenida, como un volcán dormido. Yo, Pablo, era el opuesto, más bajo, con el pelo revuelto y una timidez que me hacía invisible en las fiestas. Esa noche, en la playa desierta, bajo las estrellas que parpadeaban como testigos mudos, nos besamos por primera vez. No fue romántico, fue crudo, desesperado, como si estuviéramos escapando de algo que nos perseguía desde la infancia. Pablo. Joder. ¿Qué estamos haciendo?, murmuró él entre jadeos. Pero sus manos no se detuvieron. Al amanecer, con la arena pegada a nuestra piel sudorosa, me miró y dijo esas palabras que me marcarían para siempre, en mis peores días. Serás mi esposo. Pensé que era una promesa. Pero el tiempo me enseñó que las promesas se pudren como fruta olvidada al sol. Nuestra relación no fue fácil desde el principio. En Almería, una ciudad donde la tradición católica aún pesa como una losa, ser gay no es solo un secreto, es una carga que te aplasta día a día. Antonio venía de una familia conservadora, con un padre que trabajaba en las minas abandonadas y una madre que rezaba el rosario cada noche para salvar a sus hijos de los pecados modernos. Yo, huérfano de padre y con una madre que limpiaba casas ajenas para sobrevivir, había aprendido a ocultar mis deseos como quien esconde un arma cargada. Nos veíamos a escondidas, en playas remotas, en el desierto de tabernas donde rodaban películas de vaqueros pero nadie veía nuestras caricias prohibidas. O en mi pequeño apartamento en el centro, con las persianas bajadas para que los vecinos no chismorrearan. Antonio era apasionado en la cama. Me hacía sentir vivo. Pero fuera de ella, actuaba como si fuéramos solo amigos. Es por seguridad, Pablo, me decía. Y yo lo creía porque el amor ciega como el sol de mediodía. Pero ya entonces notaba las grietas, sus miradas evasivas cuando hablábamos de futuro. Su insistencia en que esto era temporal. Hasta que encontráramos nuestro camino. Yo soñaba con una vida juntos. Quizás mudarnos a Madrid o Barcelona, donde la gente no juzga tanto. Él hablaba de dinero, de éxito, de escapar de la pobreza que nos ahogaba. El amor no paga las facturas, solía decir. Y yo asentía, ignorando la punzada en el pecho. Los años pasaron como olas que erosionan la costa. Antonio consiguió un trabajo en una empresa turística, promocionando las playas de Almería a extranjeros ricos. Yo me quedé estancado en un bar, sirviendo copas a turistas borrachos que venían buscando sol y olvido. Nuestra relación se convirtió en un ritual, fines de semana robados,
Promesas susurradas en la oscuridad. Pero el BKCH comenzó a filtrarse como agua en una grieta. Su familia empezó a presionarlo para que se casara con una chica del barrio. María. Una mujer dulce pero ignorante de nuestros secretos. Es solo para aparentar. Pablo. Me juró una noche. Mientras sus dedos trazaban mapas invisibles en mi espalda. Yo tragué saliva y asentí. Pero por dentro. Algo se rompía. Empecé a sentirme como un fantasma en su vida, presente en las sombras. Ausente en la luz del día. Las humillaciones eran sutiles al principio, cancelaba planes porque tenía que ir a una cena familiar. O me ignoraba en público si nos cruzábamos por casualidad. No seas paranoico. Me decía. Pero sus ojos evitaban los míos. Yo me mordía la lengua. Sacrificándome por él. Pensando que mi silencio era amor. Pero cada rechazo era como una gota de ácido en mi alma. Corroyendo la confianza hasta dejar solo hueso expuesto. A medida que Antonio ascendía en su trabajo. El dinero empezó a cambiarlo. Compró un coche nuevo. Ropa de marca. Y sus visitas se espaciaron. Estoy ocupado. Pablo. Entiéndelo. ¿Excusaba? Yo lo entendía. Pero el dolor crecía como una tormenta en el horizonte. Una noche. Después de hacer el amor con una intensidad que rayaba en la violencia. Me confesó, quiero más que esto. Quiero ser alguien. Sus palabras me golpearon como un viento del levante. Seco y cortante. ¿Acaso yo no era suficiente? Empecé a cuestionarme todo, mis noches en vela esperando su llamada. Mis sueños pospuestos por fear a perderlo. La sociedad almeriense. Con su machismo arraigado. Nos obligaba a escondernos. Pero era Antonio quien más temía. Si se enteran. Me arruinan la carrera. Decía. Yo callaba. HY sin mi dignidad por migajas de afecto. Pero el resentimiento se acumulaba. Como arena en una duna. Listo para derrumbarse. El BKCH se intensificó cuando Antonio empezó a salir con María en serio. No era solo una tapadera, vi cómo la miraba en fotos de redes sociales. Con una sonrisa que antes me reservaba a mí. Es negocio. Pablo. Su padre tiene contactos en el turismo. Me explicó una tarde en mi apartamento. Mientras se vestía apresuradamente. Sus palabras fueron como un cuchillo oxidado hundiéndose en mi carne. ¿Negocio? Eso era yo para él. ¿Un pasatiempo mientras escalaba? Me tragué las lágrimas y fingí comprensión. Pero por dentro. Ardía. Empecé a beber más. A perderme en las noches de Almería. Buscando consuelo en bares oscuros donde hombres como yo se miraban con hambre y desesperación. Pero nada llenaba el vacío que Antonio dejaba. Cada vez que nos veíamos. El sexo era más mecánico. Como si estuviera cumpliendo una obligación. Te quiero. Esposo. Murmuraba a veces. Pero sus ojos estaban distantes. Pensando en contratos y comisiones. La presión familiar sobre Antonio creció como una marea alta. Su madre. Doña Carmen. Una mujer de misa diaria y lengua afilada. Lo acorralaba, cuando vas a sentar cabeza con María. Ya no eres un niño. Él me lo contaba riendo. Como si fuera una anécdota. Pero yo veía el miedo en sus pupilas dilatadas. Una vez. En una fiesta del barrio. Lo vi bailando con ella.
sus manos en su cintura. Y sentí un nudo en la garganta. Me escondí en las sombras, fumando un cigarro tras otro, mientras el flamenco sonaba como un lamento. ¿Por qué no luchas por nosotros?, le pregunté esa noche, cuando finalmente vino a mi cama. Porque la vida no es un cuento, Pablo. Hay que sobrevivir. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe. Empecé a sentirme invisible. Un secreto sucio que guardaba en el bolsillo trasero. Mis amigos, los pocos que sabían, me decían, déjalo. Pablo. Te está destruyendo. Pero el amor es adictivo. Como el tabaco que quema los pulmones pero no puedes soltar. Los daños se acumularon en silencio. Perdí peso. Mis ojos se hundieron en ojeras profundas. Y el trabajo se volvió un infierno. Cada rechazo de Antonio era una herida que no cicatrizaba, llamadas ignoradas. Promesas rotas. Noches solo en una cama que olía a él. Me convencí de que mi sacrificio valía la pena. Que algún día le elegiría. Pero la realidad era cruda, en Almería. Donde el sol ilumina todo menos los corazones ocultos. Nuestra relación era una bomba de relojería. Una tarde. En el desierto de Tabernas. Donde el viento aúlla como almas perdidas. Discutimos por primera vez en serio. Estoy harto de ser tu sombra, grité. Él me miró con frialdad, entonces vete. Pablo. Nadie te obliga. Salí corriendo. Las lágrimas mezclándose con el polvo. Pero volví esa misma noche, suplicando perdón. El ciclo del abuso emocional me tenía atrapado. Como un pez en una red. Cuando Antonio consiguió un ascenso grande, el cambio fue palpable. Se mudó a un apartamento mejor en el centro de Almería, con vistas al mar. Y sus visitas se redujeron a una por semana. Ahora soy gerente. Pablo. Tengo responsabilidades. Yo asentía. Pero por dentro, el resentimiento bullía. Empecé a notar detalles, perfumes caros que no eran míos. Mensajes en su teléfono que borraba rápidamente. ¿Hay alguien más?, le pregunté una noche, mi voz temblando. No seas ridículo, respondió. Pero su beso fue frío. Como el agua del mar en invierno. El Vic ACH me consumía, me sentía usado. Un juguete que guardaba para cuando necesitaba calor humano. Mis pensamientos se volvían oscuros. Imaginando escenarios donde lo confrontaba. Donde gritaba nuestra verdad al mundo. Pero el miedo me paralizaba, perderlo sería perder una parte de mí. La DNN alcanzó su pico cuando Antonio anunció su compromiso con María. Fue por teléfono. Como si fuera una noticia trivial, Pablo. Voy a casarme. Es lo mejor para mi carrera. El mundo se detuvo. Sentí como si el suelo de Almería se abriera bajo mis pies, tragándome entero. ¿Y nosotros?, balbuceé. Seguiremos como siempre. ¿Discreto? Su voz era pragmática. Lógica. Pero para mí era una traición que cortaba como vidrio roto. Colgué y me derrumbé en el suelo, sollozando como un niño. Esa noche, caminé por la playa de Cabo de Gata, donde las rocas afiladas parecen dientes de un monstruo marino. Y contemplé el mar negro, tentado por su abrazo final. Pero sobreviví. Como siempre.
con el corazón hecho trizas. Los meses siguientes fueron un infierno lento. Antonio venía a verme después de sus citas con María, oliendo a su perfume. Y me usaba para desahogarse. Yo aceptaba. HY sin mi orgullo por momentos de intimidad robada. Pero cada encuentro dejaba una marca, celos que me carcomían. Ira que reprimía hasta que explotaba en soledad. Golpeaba paredes. Rompía vasos. Gritaba al vacío. Eres mi esposo. Me había dicho una vez. Pero ahora esas palabras eran un eco burlón. La sociedad almeriense. Con sus fiestas religiosas y miradas juzgadoras. Amplificaba mi aislamiento. No podía contarle a nadie, ser gay en un lugar así era como llevar una diana en la espalda. El dolor se volvió físico, insomnio. Migrañas. Un vacío en el estómago que nada llenaba. Empecé a cuestionar mi valor, ¿por qué me conformaba con migajas? Pero el amor. Ese bastardo. Me ataba. Antonio. Meanwhile. Florecía, fiestas con inversores. Viajes a Madrid. Una vida que yo solo veía en fotos. Ven conmigo algún día. Me decía. Pero nunca pasaba. El resentimiento crecía. Como algas en un barco hundido. Asfixiándome. Una noche. En mi apartamento. Le confesé mi sufrimiento, me estás matando. ¿Antonio? Él suspiró, exageras. Todo está bien. Su indiferencia fue el golpe más duro. El turning point llegó como un rayo en cielo claro. Era una tarde de otoño en Almería. El viento del poniente trayendo olor a sal y tormenta. Recibí un mensaje anónimo, una foto de Antonio besando a otro hombre en un bar de Madrid. No era María, era un tipo elegante. Con pinta de ejecutivo. El mundo se inclinó. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas mentiras? Confronté a Antonio esa noche en su apartamento lujoso. Explícame esto. Grité. Lanzando el teléfono. Él palideció, Pablo. No es lo que piensas. Pero lo era. Admitió que había otros. Solo diversión. Mientras planeaba su boda. Tú eres diferente. Mi esposo en los malos días. Sus palabras me rompieron, ¿solo en la pobreza? El dolor fue abrumador. Un vórtice que me succionó. Salí tambaleándome. Vagando por las calles hasta el amanecer. Sintiéndome vacío. Roto. Telit. Los días siguientes fueron un limbo. No comía. No dormía. Solo existía. El secreto revelado me dejó expuesto. Vulnerable. Antonio llamaba. Pero ignoraba. El CHMI fue real, contemplé pastillas. El mar. Pero algo me detuvo. En la soledad de mi habitación. Reviví recuerdos, nuestras risas en la playa. Sus promesas susurradas. Pero ahora todo era ceniza. El silencio me envolvió. Un capullo de dolor donde me refugié. Esperando el renacer o la muerte. El clímax estalló en la víspera de su boda. Antonio apareció en mi puerta. Desesperado, Pablo. No puedo sin ti. Lo dejé entrar. Pero algo había cambiado. Mientras hablaba de amor y miedos. Lo interrumpí, basta. He sido tu secreto. Tu HY sin. Pero ya no.
Por primera vez. Hablé mi verdad, te amé cuando eras pobre y roto. Pero el dinero te volvió cobarde. Él lloró. Suplicó. Pero yo lo empujé fuera. Vete con tu vida falsa. Cerré la puerta. Y con ella. Años de dolor. No fue dramático, fue catártico. Un corte limpio en una herida infectada. Me sentí libre. Aunque destrozado. Después del clímax, Antonio se casó con María. Pero el matrimonio duró poco. Rumores decían que él bebía. Que discutían. Que su carrera tambaleaba por problemas personales. Yo lo vi una vez en la calle. Demacrado. Con ojos hundidos por el remordimiento. No hablamos, solo una mirada que decía todo. Él pagó con soledad. Viviendo en la cárcel de sus elecciones. Para mí, la curación fue lenta. Dejé el bar. Empecé terapia en una clínica de Almería. Donde por primera vez hablé de mi identidad sin miedo. Encontré una comunidad. Amigos que no juzgaban. No gané grande, solo recuperé mi vida. Caminé por la playa de Cabo de Gata. Sintiendo el sol en la piel. Libre al fin. Al final. Me pregunto, ¿el amor sobrevive al dinero? ¿O solo florece en la miseria? Una gaviota grazna sobre el mar. Y yo sonrío. Sabiendo que la respuesta está en vivir auténtico. Cueste lo que cueste.